Cordial saludo. Vamos entonces hoy a revisar un poco cómo se ejecuta el asunto de las normas APA ya dentro de un texto. Ustedes ven aquí, hay dos ventanas abiertas. Por un lado entonces, en el lado izquierdo está donde vamos a hacer el ejercicio y del lado derecho pues vamos a tomar allí algunos apuntes. Vamos entonces a iniciar. Lo primero entonces en APA es una cita textual breve que nos dice que tiene hasta 40 palabras. Vamos a tomar la que está aquí a nuestro lado derecho. Entonces vamos a colocarlo de tal manera que quede pues igual, ¿cierto? Un texto normal. ¿Y qué nos dice la regla? Aparte de las 40 palabras, hasta 40 palabras, debe ir entre comillas, ¿cierto? Ustedes ven aquí cómo me doy cuenta cuántas palabras tiene. Yo se las selecciono y en la parte inferior izquierda veo el número de palabras. Listo. Entonces va entre paréntesis el autor o autores, el año y la página. ¿Qué pasa con este tipo de citas? Yo puedo seguir mi redacción. Conforme la cita anterior, se puede demostrar que, ¿cierto? Y continúa allí la redacción. Ahora, importante, se pide también muchas veces el asunto de un tab, ¿cierto? O una sangría en la línea inicial del párrafo. Listo, entonces yo puedo tenerlo allí y lo desarrollo. Eso frente a la cita textual breve. Recuerden que es hasta 40 palabras. Ahora, la cita textual extensa me dice entonces que es mayor a 40 palabras. Vamos con otro ejemplo que tenemos aquí del lado derecho. Voy a tomar estos dos párrafos. Entonces, como ustedes ven, ¿cierto? Viene de una redacción. Una de las consecuencias de este error en la traducción etimológica del término, ¿cierto? Como Runge y Peña y Garcés Gómez, que en este caso son los autores, señalan que, si ustedes ven entonces, tiene una sangría todo el párrafo igual, ¿cierto? Aquí la puedo cuadrar en esta parte superior de la regla, ¿cierto? Entonces 1 centímetro más o menos de sangría y todo igual. No va entre comillas, ¿cierto? Mira, aquí me doy cuenta cuántas palabras tengo 48 de 193, y como aquí ya mencioné el año y los autores, simplemente cierro con la página. Ahora, la cita tipo parafraseo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que es la que más se utiliza, ¿cierto? Incluso a nivel de posgrados, maestrías y doctorados, se quiere que hable más el autor. Pero entonces, la cita tipo parafraseo es aquella que consiste con palabras de quien escribe, en este caso yo, ¿cierto? Respetando la idea original del autor, ¿cierto? La idea original de donde estoy tomando. Entonces vamos también por acá con otro ejemplo. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces miren que yo vengo redactando, precisamente como indica Runge Peña y Garcés Gómez, 2011, el ser humano es educable porque primero es formado. La idea original es de estos autores, pero yo lo estoy haciendo con mis palabras. El hecho de que lo haga con mis palabras no indica o no impide o no niega que yo tenga entonces que referenciar de quiénes son los autores. ¿Por qué no hay página? Pues porque no es textual. Esa es una primera forma. Otra segunda forma, yo puedo entonces desarrollar, ¿cierto? El término Hills and Kate es desarrollado por Herman, ¿cierto? Y entonces coloco los autores. Les voy a copiar aquí y a pegar, pues como para asuntos de tiempo. Entonces miren que pareciera una cita tipo textual, ¿cierto? Pero es parafraseo. ¿Por qué? Porque la idea originalmente es de ellos, pero estoy diciéndolo con mis palabras. Esa sería una segunda forma. Y una tercera forma, entonces, empiezo por el año. En el 2011, ¿cierto? Runge Peña y Garcés Gómez, ¿cierto? Desarrollan la idea de Hills and Kate, ¿cierto? Entonces, mire, cualquiera de las tres es posible, pues viable. La primera, entonces, voy desarrollando la idea y dentro de la idea menciono los autores, o desarrollo la idea y al final entonces coloco de quién es esa idea original, o empiezo por el año sin paréntesis, luego los autores y continúo con la redacción. Ahora, una citación de cita. Esto consiste cuando yo, por ejemplo, en
un texto, vamos a ver aquí dos autores, Platón y Nussbaum, ¿cierto? Digamos que la idea original es de Platón, pero yo la encontré en Nussbaum. Entonces, yo puedo decir Platón 1993, debo colocar siempre el año también. Platón 1993, citado en Nussbaum 2016, presenta el diálogo como una caracterización de su maestro, por poner aquí pues un asunto. Esta sería una citación de cita tipo parafraseo, que recuerden que no estoy colocando página. Si fuera textual, vamos a colocar el ejemplo, como si fuera textual. Esto no quiere decir que lo diga ninguno de los autores, pero estamos colocando el ejemplo. Entonces, presenta el diálogo como una caracterización de su maestro. Como es una cita textual breve, ¿por qué? Porque tiene menos de 40, miren que ahí nada más tiene 9, entonces al final coloco la página donde se encuentra esa cita de Platón en el texto de Nussbaum. ¿Listo? Esa sería pues como lo que hay que tener en cuenta. Recuerden entonces que si es textual breve, entre comillas y dentro del mismo párrafo, y si es extensa, entonces no lleva comillas y va en un párrafo diferente, así como les mostraba acá con una sangría igual para todos. Ahora, en APA hay un asunto, y es que se incluye el asunto de los textos o las expresiones tomadas de páginas web o sitios de internet, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo aquí una página del ministerio, se llama La Educación en la Sociedad y el Cambio. Entonces vamos a tomar esta parte de aquí y voy a mi documento, ¿cierto? Entonces vamos a pegarlo allí, dejarlo sin negrita. Recuerden el asunto de la primera línea, ¿cierto? En este caso, digamos que la cita es textual extensa, ¿cierto? Porque lleva más de 40. Entonces, ¿qué coloco aquí? Entre paréntesis, Ministerio de Educación Nacional, y luego la abreviatura MEN. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a utilizar una segunda citación del ministerio, entonces ya no coloco toda la palabra, sino simplemente la abreviatura. 2005, que ustedes se dan cuenta aquí en esta parte, está el texto, y voy a colocar el párrafo, ¿cierto? En este caso yo lo tomé de aquí del primero, entonces en vez de colocar página, coloco la palabra par y coloco el 1, ¿cierto? Entonces, como esta es una cita textual extensa, voy aquí a mi regla y ya lo coloco, ¿cierto? Una sangría igual para todo el párrafo. ¿Listo? Esto es un poco pues frente a los 4 tipos de citación que hay, ¿cierto? Textual breve, textual extensa, tipo parafraseo, citación de cita, y esta que es tomada de internet pero que aplica con las reglas de las anteriores, ¿cierto? Sea que sea tipo parafraseo o sea que sea textual breve o extensa. Eso frente a las citas. Recuerden entonces que en la cita solamente va el autor, el año y la página. Ahora, frente a las referencias, entonces hay que tener en cuenta varias cositas. Frente a la referencia, lo siguiente, entonces tenemos referencias que pueden ser de un libro físico, un libro virtual o en la red, un libro en una revista físico o virtual, un documento tomado de internet. Hay otras, ¿cierto? Pero estas son las más comunes. Entonces, yo voy a ir nuevamente al ejemplo que tomé. Aquí voy a ir al texto. Entonces, recuerden que las referencias van de la A a la Z. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo esto, empiezo por orden y voy a ir concretamente al texto que tomé. Ojo, importante, en las referencias solo se colocan los textos que fueron utilizados dentro del documento, ¿cierto? Entonces en este caso viene con una revista virtual. ¿Listo? Entonces coloco aquí apellido o apellidos, iniciales del nombre, apellidos, iniciales del nombre, entre paréntesis el año, punto, el título y subtítulo del documento, ¿cierto? En este caso, Educabilidad, Formación y Antropología Pedagógica, 2 puntos, repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana, ¿cierto? Ese 2 puntos es el subtítulo. Punto, el nombre de la revista, coma, el número y el volumen, ¿cierto? Uno va por fuera y otro entre paréntesis, y las páginas inicial y final. Como es un documento tomado de internet, entonces coloco la URL de donde fue tomado. Si dado el caso fuera una revista en físico, entonces sería de esta manera, ¿sí? Sin la URL.
En este caso es cuando yo tengo el documento, ¿cierto? Yo compré la revista. Lo mismo aplica para un libro físico. Pues en este caso voy a tomar aquí un autor que tengo de este lado, pues yo no lo utilicé en el texto, pero estoy colocando un ejemplo. Entonces sería Platón 1993, Diálogos, ¿cierto? Así se llama el libro, primera edición, punto, Panamericana. Aquí ya no se coloca la ciudad, como aquí tampoco se coloca la URL, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si fuera virtual, no coloco Panamericana, sino que conozco la URL. Digamos el caso, por ejemplo, de la página que yo utilicé del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, sería Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Vamos a colocarlo por aquí. Esto sería un documento de internet, entonces, Ministerio de Educación Nacional, 2005. Se llama La educación en la sociedad del cambio. Y coloco la URL. Listo. Esto sería pues como para que ustedes vean los ejemplos. En la referencia pues obviamente no va ni libro físico, ni libro virtual, ni revista en físico, ninguno de sus títulos, ¿cierto? Solamente va a referencia. Simplemente pues como para que ustedes lo tengan allí en la cuenta. Digamos que entonces yo lo colocaría aquí, ¿cierto? Y miren, también la sangría se coloca al revés, es decir, inicio desde el borde de la margen y ya luego a partir de la segunda línea llega, se aumenta la sangría. Listo. En este caso entonces más o menos nos quedaría nuestra citación de los dos documentos de las referencias, nos quedaría así, ¿cierto? Ministerio de Educación Nacional, está la URL, que es un documento tomado de internet, y esta revista. Listo. Entonces pues como para que ustedes también lo tengan allí en la cuenta, en la relación de cómo se utiliza las normas APA séptima edición a nivel de citas y a nivel de referencias. Espero pues haya quedado claro. Un ejemplo final, ¿cierto? Digamos que aquí en la cita Runge Peña tiene dos textos, entonces digamos que uno es el 2011A y el otro es el 2011B. ¿Por qué coloco así? Porque puede dar el caso que estos mismos autores hayan publicado dos textos en el mismo año, ¿cierto? Entonces ya en la referencia lo que hago aquí es que indico cuál sería el 2011A, ¿cierto? Y ya vendría yo aquí y colocaría cuál es el que hace referencia al 2011B. Que en este caso pues estoy utilizando el mismo ejemplo, ¿cierto? Pero podrían ser, bueno, podrían ser no, serían textos diferentes, aunque fueron publicados en el mismo año por los mismos autores. Bien, espero esto sirva de utilidad para ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien.